Y una detención de periodista extranjero en Venezuela. La Guardia Nacional arrestó a Jim Wiss, corresponsal en jefe del diario The Miami Herald para la región andina. Wiss fue detenido mientras realizaba un trabajo periodístico sobre la escasez de alimentos en el estado Táchira, occidente de la nación. Según el periódico, el comunicador fue retenido por la Guardia Nacional y posteriormente trasladado a la Dirección General de Inteligencia Militar. Hasta el momento se desconocen los cargos por los cuales el periodista fue detenido. Y a esta hora establecemos contacto directo en San Cristóbal, Venezuela, con Lorena Arraiz, corresponsal del diario Universal en el estado Táchira y quien el día de hoy vio en custodia a Jim Wiss, corresponsal en jefe del Miami Herald para la región andina. Bienvenida, Lorena, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Buenas noches. Hola, buenas noches a ustedes y a todas las personas que nos observan a esta hora. Efectivamente, en horas del mediodía nosotros estuvimos, luego de hacer casi que una búsqueda por diferentes organismos de seguridad sobre el paradero de este periodista estadounidense, quienes habían reportado había sido detenido el día de ayer, y finalmente en la sede de la DIN, ubicada en la avenida 19 de abril de la ciudad de San Cristóbal, ingresamos y observamos a una persona con características rubia, estadounidense, y le preguntamos si era Jim, y él respondió que sí. Le interrogamos que cómo estaba y dijo que muy bien, pero en ese momento pues las autoridades dijeron que no podíamos hablar con él y que queríamos. A este periodista lo llevaron a un cuarto, pero nosotros pudimos observar pues que estaba en buenas condiciones físicas, que no estaba esposado, que estaba inclusive hablando con un funcionario, y a nosotros nos preguntaron que qué hacíamos allí. Nos identificamos como periodistas y nos pidieron además nuestras credenciales y nos pidieron además nuestros teléfonos celulares. En ese momento pues yo me negué y dije que mi celular iba a mi automóvil, y al regreso nos dijeron que no nos iban a atender porque los jefes estaban en Caracas, así que fuimos desalojados del lugar y nos quedamos afuera. Inmediatamente llegó otra colega periodista, Freya Mendoza, con el abogado Rubén Gómez, y a esta persona, a este abogado, le dijeron que ahí no había ninguna detención. Afortunadamente yo estaba acompañada con otra periodista llamada Sandra Rondón, quien es secretaria del Colegio Nacional de Periodistas en el Táchira, y pudimos constatar que Jim Moody estaba allí, pero al abogado le negaron esta información y él al mismo tiempo llamó a una fiscal diciéndole que esta persona tenía más de 12 horas detenidas y que no había sido pasada a órdenes de la fiscalía. Lo cierto del caso es que quedaron en llamarse y no fue sino hasta las 5 de la tarde cuando vino esta comunicación. Hace aproximadamente 20 minutos nosotros conversamos con el abogado Rubén Gómez y él nos informaba que logró ingresar a la sede del DIN y allí le dijeron que ya no estaba y que había sido pasada a órdenes del SAIME, pues que es el que se encarga del control de los extranjeros o de los venezolanos con las identificaciones, entre otros. Pero él dice que todavía no ha podido constatar la ubicación del periodista Jim Moody a esta hora del noche. Lorena, y si yo le pregunto por la información que está circulando tanto en medios de comunicación como en redes sociales, que dirían que sería deportado este corresponsal, ¿usted cree, le da validez a esa versión de que podría ser deportado en las próximas horas? No podría asegurarlo porque primero tendríamos que saber dónde está el periodista. Si, por ejemplo, si está en la policía del Táchira, si está en el Comando Regional número 1, ya el abogado le dijeron que no estaba en el DIN y que había pasado a órdenes del SAIME. Y SAIME nos podría hacer entender o intuir que sí podría ser deportado, pero serán las autoridades venezolanas quienes tengan la palabra final en esta situación. Por lo pronto nosotros no sabemos del periodista a esta hora de la noche. Señora Arraiz, gracias por acompañarnos. A usted. Es decir, que primero no se sabe por qué cargos está él. Sabemos que estaba investigando o estaba reportando sobre la escasez y también sobre las próximas elecciones municipales del 8 de diciembre. Pero ¿sabemos o él sabe por qué fue detenido o incluso el diario sabe por qué fue detenido el periodista? No pudimos conversar con el periodista, lo observamos a 2 metros de distancia, le dijimos que cómo estaba, él dijo que bien, él estaba un poco confundido de vernos allí, pero cuando las autoridades se dieron cuenta que éramos periodistas, pues nos pidieron que desalojáramos el lugar. No nos informaron, ni como periodistas, ni como nada, por qué él estaba detenido allí. La última información que tuvimos es que él inclusive en su cuenta de Twitter le había pedido al candidato a la alcaldía de San Cristóbal por el sector de la oposición que quería entrevistarlo. Y aunque no pudo, sí lo hizo con la gente de su comando de campaña. Posteriormente le dijo a la gente de este comando de campaña que iba a un supermercado de estos del gobierno
de los denominados bicentenarios porque iba a hacer trabajos sobre este tema de la escasez. De allí se perdió la pista del periodista y no fue sino hasta en horas de la madrugada cuando desde la misma posada donde él estaba hospedado, un huésped avisó a alguien ligado a los medios de comunicación que Jim Moody había ido a la posada acompañado con autoridades, no sabemos si SEBIN, no sabemos si ICPC, por ejemplo, en este caso, y que tuvo que recoger su ropa y que se lo llevaron. De ahí fue cuando nos activamos periodísticamente a investigar el paradero del colega. Dos cosas que todavía están de pronto un poquito embolatadas y quizás los televidentes también están un poco confundidos. ¿El corresponsal vivía en Venezuela? ¿Tiene conocimiento si vivía en Caracas o estaba de visita? Eso es la primera. No, señor. Él, Muy bien, le contesto estaba de vez. visita, Ajá, ¿cierto? Dígame. Estaba de visita. Él es corresponsal, tengo entendido que está radicado en Bogotá. Más sin embargo, también en su cuenta de Twitter, él había contactado a una persona en el estado Zulia diciéndole que quería hacer un trabajo sobre ese famoso fenómeno natural llamado relámpago de Catatumbo. Y él al mismo tiempo le dijo a los periodistas ayer, a los que contactó, que él venía del estado Zulia y que estaba ahora en Táchira haciendo este trabajo de las municipales y de escasez. Sí. Hay una información no confirmada donde podría indicarse que Jim entró al país con visa de turista y que estaba haciendo trabajos periodísticos, pero esto no lo podemos confirmar por cuanto ni siquiera hemos podido hablar con el periodista. Claro, y en la primera respuesta que usted nos dio, ¿habló usted o quedó, o por lo menos yo tengo la impresión que habló usted de un abogado? ¿Ese abogado, sí, ese abogado lo estaría representando a él? ¿Y de dónde salió ese abogado? ¿Cómo llegó? ¿Algún medio de comunicación lo contactó? ¿O de dónde sale ese abogado? Yo, además de ser corresponsal del Universal en la entidad, también soy corresponsal del Instituto de Prensa y Sociedad en Venezuela, aquí en Táchira. Y pues nos activamos con un abogado de manera tal de al menos saber que necesitaba alguien que pudiera legalmente entrar a ver qué podíamos hacer por él. Entonces fue cuando un grupo de periodistas ubicamos a este joven y quien acudió pues a atender de carácter legal, pero se le fue igualmente negada la información. Es decir, fue casi que a motus propio de un grupo de periodistas que dijimos, mire, vamos a buscar a alguien que pueda saber las condiciones de esta persona, por qué lo detuvieron y qué se puede hacer al respecto. Pero no fue, por ejemplo, enviado por su diario o porque él lo solicitó, más sin embargo ni siquiera pudo tener ningún tipo de contacto con Moody. Lorena Arraiz, ella es corresponsal de Diario El Universal en el estado Táchira, en Venezuela. Lorena, mil gracias por todas las especificaciones sobre este tema y el reporte que nos has dado. Nosotros estaremos muy atentos al seguimiento de este tema y esta detención del periodista de Miami Herald. Gracias. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad de su contratista de la Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo como mandatario de este país Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Karen Pereira, presidente de Debate. Comenzamos. Lo que significa esto de